La otra enfermedad importante que tenéis que conocer en la retina es la degeneración macular asociada a la edad, como causa más frecuente de ceguera en países desarrollados por encima de los 65 años. Acordaos, las pérdidas de visión, las cegueras, ¿de acuerdo? Las cegueras en los países desarrollados, las causas de ceguera en los países desarrollados son por debajo de los 65 años la diabetes mellitus y por encima de los 65 años la degeneración macular asociada a la edad, mientras que las pérdidas de visión, no las cegueras, sino las pérdidas de visión global en todo el mundo son las cataratas, mientras que la ceguera global en todo el mundo, la causa de ceguera global en todo el mundo es el glaucoma crónico, ¿vale? Por lo tanto, esta enfermedad tiene mucha importancia porque es la causa más frecuente de ceguera en los países desarrollados en pacientes por encima de los 65 años. Para entenderla bien, quiero que entendáis bien cuál es la anatomía de la retina. La anatomía de la retina consta de una zona central que se denomina mácula. En la mácula hay fundamentalmente fotorreceptores del tipo conos. Los conos son unos fotorreceptores que utilizamos para la visión de los colores, la visión con la luz del día y la visión fina, es decir, la de las letras, la de las líneas. Mientras que la retina periférica se caracteriza porque en su mayoría está formada por bastones. Los bastones los utilizamos para ver en la oscuridad, para ver la escala de grises. Esto nos hace comprender ahora por qué enfermedades que afectan a la retina periférica, como por ejemplo la retinosis pigmentaria, lo que me va a producir es mala visión nocturna, es decir, nictalopia, mala visión nocturna, y me va a producir una visión en túnel, porque tengo anulada toda la retina periférica. En cambio, las enfermedades como la degeneración macular, enfermedades que me afectan a la mácula, que me afectan a la visión de los conos, me van a producir lo que se llama síndrome macular, formado por metamorfopsias. ¿Qué son las metamorfopsias? La distorsión de las líneas. Me va a producir disminución de la agudeza visual, porque es la parte de la retina que utilizamos realmente para ver, y me va a producir discromatopsia, alteración en la visión de los colores. Las enfermedades que afecten a la mácula, ya sea la degeneración macular o el edema macular que explicamos antes del diabético, me van a producir esta clínica que englobamos en el contexto de síndrome macular. Para entender la degeneración macular, creo que es importante que sepáis algún concepto sobre la fisiopatología de esta enfermedad. Fijaos, os he dicho que no es necesario conocer las diferentes capas de la retina, no es necesario y no tenéis que saberoslas. Simplemente quiero que sepáis que hay unas capas, las capas más profundas, que se denominan epitelio pigmentario de la retina, que está en íntimo contacto con los fotorreceptores. Pues bien, el epitelio pigmentario de la retina de lo que se encarga es de retirar los productos de desecho, la basurilla, de los fotorreceptores. Los fotorreceptores, a través de su metabolismo, a través del metabolismo del retinol, lo que hacen es traducir las imágenes en impulsos nerviosos. Pues bien, los productos de desecho de ese metabolismo son retirados por el epitelio pigmentario de la retina. Llega un momento de la vida en el cual estas células del epitelio pigmentario de la retina se agotan, se cansan y dejan de retirar esos productos de desecho. Como consecuencia de ello, aparece la imagen típica de la degeneración macular seca, que son las drusas. No es más ni menos que ese acúmulo de material de desecho derivado del metabolismo del retinol, que no es capaz de ser retirado por el epitelio pigmentario de la retina y que se acumula en forma de depósitos amarillentos, que es la imagen que se ve en el fondo de ojo. Pues bien, parece ser, no se conoce muy bien el mecanismo, pero parece ser que estas drusas son proinflamatorias y producen
pequeñas roturas en lo que hemos llamado membrana de Brooks. La membrana de Brooks es justamente la capa que nos va a separar las dos estructuras, la retina y la coroides. Pues bien, las rupturas en esta membrana de Brooks lo que me van a hacer es que aparezcan aquí factores de crecimiento endotelial, Vascular Endothelial Growth Factor, y como consecuencia los vasos de la coroides van a crecer hacia la retina. Los vasos de la coroides crecen hacia la retina y como consecuencia aparece la imagen típica de la DMAE húmeda, que es la membrana neovascular subretiniana. ¿De acuerdo? Estas roturas, como consecuencia de estas roturas, se aparecen determinados factores proinflamatorios, entre ellos el factor de crecimiento endotelial vascular, que me hace crecer esas membranas desde la coroides a la retina. Insisto, acordaos de los neovasos de la degeneración macular húmeda que crecían desde la coroides a la retina. Y son precisamente estas roturas las que aparecen también en otra enfermedad que he dicho que aparecía en neovasos, que era en la miopía magna. Acordaos, os dije, la miopía magna es como si coges un globo y lo hinchas mucho, 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 mucho. Y como consecuencia aparecen roturas en la membrana de Brooks y como consecuencia también aparecen en la miopía magna esas formaciones neovasculares. Por lo tanto, en los pacientes miope ya hemos visto dos enfermedades que se asocian con más frecuencia, que son los desgarros en la retina, porque al ser esas paredes más finas, más finas, más finas, como aquel globo grande, hace que tengan más tendencia a romperse, y roturas en la membrana de Brooks, que hace que aparezcan membranas neovasculares. La miopía es factor de riesgo para estas dos enfermedades. Continuando con esto, vemos por lo tanto que la disminución de la agudeza visual que me produce la degeneración macular seca va a ser una disminución de agudeza visual progresiva, paulatina en el tiempo, mientras que la degeneración macular húmeda lo que me va a producir es una pérdida de visión brusca. Gracias a Dios, la degeneración macular seca, que produce una pérdida progresiva, es mucho más frecuente que la húmeda. Pero es verdad que tener degeneración macular seca es un factor predisponente para tener húmeda, pero siempre es mucho más frecuente la degeneración macular seca. El diagnóstico, pues es evidente, ahora comprendéis que si la degeneración macular húmeda se caracteriza por la aparición de neovasos, lo que yo voy a hacer es introducir un contraste por la vena, un contraste que sea fotosensible a una determinada longitud de onda, y mediante una máquina de fotos voy a ver cómo va ese contraste, cómo circula. Eso es lo que llamamos angiografía con fluoresceína o AFG. Últimamente ha aparecido una nueva técnica, que se llama tomografía de coherencia óptica, OCT. Esto es como un ecógrafo, la OCT es como un ecógrafo. Lo que hace es, si el ecógrafo emite un ultrasonido y lo que yo recibo de los diferentes tejidos es la imagen que me interpreta el ecógrafo, la OCT lo que hace es emitir una onda de luz y en función de la reflectividad de los tejidos me va a interpretar una imagen. Pues bien, la OCT tiene una capacidad de producir imágenes con una calidad similar a la histología, es decir, como si hiciera un corte histológico en la retina y lo viera a través de un microscopio, pero sin necesidad de tocar al paciente, simplemente a través de una emisión de un haz de luz. El diagnóstico de la DMAE seca se hace a través del fondo de ojo y si tengo dudas de si es seca o húmeda, le haré cualquiera de estas dos pruebas. Lo otro importante, y que además es novedoso, es el tratamiento. Para el tratamiento de la degeneración macular seca se han probado multitud de cosas, pero no hay ninguna que haya demostrado ser eficaz. Se utilizan los antioxidantes como tratamiento profiláctico, pues puesto que esto es una alteración de la cascada del metabolismo oxidativo de la vitamina D, voy a dar antioxidantes para prevenirlo, pero tampoco han sido demostrados como eficaces para la profilaxis de la enfermedad. En cambio, y lo que sí constituye una novedad en los últimos años, es el tratamiento de la DMAE húmeda.
Se han utilizado diferentes cosas, diferentes técnicas como la cirugía, el láser argón que quemaba la zona de la retina o incluso terapia fotodinámica. Ninguna de ellas ha demostrado ser eficaz, más bien al contrario, lo que han producido son reactivaciones posteriores de estas membranas neovasculares más agresivas que lo que eran previas al tratamiento. Pero hace unos 3 años han salido un grupo de fármacos que se denominan anti-VEGF, es decir, son anticuerpos que van contra el Vascular Endothelial Growth Factor, contra el factor de crecimiento endotelial. Yo doy una molécula que vaya contra este factor de crecimiento endotelial. Son unas inyecciones que se ponen en el ojo y esto es la importancia de este tratamiento, han demostrado que llegan incluso a mejorar la visión de estos pacientes. Es decir, si hasta hace 3 años no éramos capaces ni siquiera de frenar la evolución de la enfermedad y la mayoría perdían visión, hoy en día nuestros pacientes con este tratamiento son capaces ya no de estabilizar su visión, sino de mejorarla. Por eso la respuesta errónea a esta pregunta es la respuesta número 5.